Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el recorrido del Tour de Francia 2023 con sus 21 etapas. Se presentaron el pasado 27 de octubre en la gala del Tour de Francia, aunque como siempre hacen no nos enseñan todas las etapas, de ahí que hayamos tardado una semana en preparar este vídeo después de que la Flamme Rouge y Pro Cycling Stats hayan publicado las etapas que faltaban, así que comentémoslas. Comenzamos con la etapa número 1, el Tour de Francia. Comenzará el 1 de julio, en este caso en el País Vasco, en una etapa que discurrirá por Bilbao, además una etapa dura de media montaña con un total de 185 kilómetros y aunque no se ve ahí, el final pica para arriba, un 5% ese último kilómetro y tendrán la última subida dura que es esta en la Côte de Pique, que si os fijáis en el final tiene rampas muy duras, 2 kilómetros rondando el 10%, bajada y afrontarán el final. Continuaremos con la etapa 2, seguimos en el País Vasco y la etapa más larga del Tour de Francia de 209 kilómetros con inicio en Vitoria y final en San Sebastián y con algunas subidas duras, nuevamente en media montaña y nos centramos en la subida final en Jaizkibel, que son 8.1 kilómetros al 5,4%, harán la bajada y esos kilómetros finales en plano. Después de estas dos etapas más para hombres explosivos, vemos la primera etapa que puede ser para los hombres rápidos, la etapa número 3, que seguirá en el País Vasco, pero ya entra en Francia, final en Bayona, y aunque hay una subida en esos últimos kilómetros, a priori debería ser para un sprint, aunque quizás un grupo algo más reducido, al igual que la etapa 4, que también será para sprinters, otros 182 kilómetros, prácticamente plana, con el final en el circuito automovilístico de Nogaro, algo que a mí personalmente no me gusta mucho, pero que cada vez meten más en las carreras de ciclismo y a priori se prevé un sprint masivo, aunque ojo con el viento. Etapa 5, primera etapa donde tenemos algunos puertos interesantes, harán dos subidas en esta etapa de 165 kilómetros, la primera de ellas al Col de Soudet, que son 15.1 kilómetros al 7,2%, como estáis viendo aquí al detalle, y sobre todo la subida final a la Col de Marie Blanc, que como veis 7.7 al 8,6 de pendiente media y al coronar tendrán que afrontar una bajada y unos 17 kilómetros hasta llegar a la línea de meta. Otra etapa de montaña continuada en la etapa 6, que puede ser la etapa más dura de esta primera semana, pero solo 145 kilómetros. Este Tour de Francia se caracteriza por etapas bastante cortas y harán tres puertos. Nos fijamos en el penúltimo, que es el Col del Tourmalet, ya rondando los 2000 metros, superándolos ampliamente, 17.1 kilómetros al 7,3 de pendiente media, y después de la bajada y un tramo plano harán el primer final en alto del Tour de Francia en Cauterets Can Basque, perdonadme por la pronunciación de antemano, que son 16 kilómetros al 5,4 de pendiente media, sobre todo esos kilómetros finales de doble dígito todo el tiempo. Continuaremos con la etapa 7, para los hombres rápidos, un puerto en el final, pero que no debería ser demasiado duro. Etapa 8, una buena etapa para la fuga, pero también podría ser para un sprint reducido, el final pica para arriba, con unas rampas interesantes, y acabamos la primera semana con la etapa número 9, que si os fijáis es prácticamente una etapa monopuerto, aunque tendremos otras subidas, pero sobre todo el final en Puy-de-Dôme, que son 13.3 kilómetros al 7,3 de pendiente media, pero sobre todo los 4 últimos kilómetros siempre rondando el 11-12% de pendiente media. Ponedme abajo en los comentarios qué os ha parecido esta primera semana, la puntuación que le daríais del 1 al 10, a mí me ha gustado mucho, sobre todo no va a haber muchas diferencias pensando en la segunda y la tercera semana. Vamos con la segunda semana, aquí veis la etapa 10, que a priori puede ser una buena etapa para la fuga. Estas tres primeras etapas de la segunda semana no creo que sean para los hombres de la general, como ahora os voy a comentar. Seguimos con la etapa 11, un total de 180 kilómetros, y aunque hay algunos puertos y se formará una fuga interesante, parece ser que será una etapa para los hombres rápidos, con ese final que es perfecto para ellos, y otra etapa que debería ser para la fuga en la etapa 12, que hay algunos puertos interesantes, pero lo dicho, no creo que sea para la general, y sí para los hombres que busquen cazar etapas, con ese total que tiene la etapa número 12 de 169 kilómetros. Comienzan las etapas para los hombres de la general de la segunda semana con la etapa 13, aunque una etapa muy corta, solo 130
38 kilómetros, 2 puertos, pero nos centramos en ese puerto final que puede ser perfectamente el puerto más duro del Tour de Francia, el Gran Colombier, 17,4 kilómetros al 7,1 de pendiente media y como veis muy irregular con algunos descansos y rampas que en muchos momentos superan el doble dígito de pendiente media. Seguiremos la etapa 14, también debería ser para la general, aunque la victoria podría ser para una fuga, varias subidas y vemos esas dos subidas que tenemos en el final. Primero el Col de Ramaz, 13,8 kilómetros al 7,1 de pendiente media, harán la bajada y una nueva subida al Col de Juxplan, que son 11,6 al 8,5 y la parte final también muy dura y harán una bajada que es de aproximadamente unos 13 kilómetros para finalizar la etapa 14 del sábado y terminamos la segunda semana el domingo 16 de julio con una etapa de 180 kilómetros, un buen kilometraje y 4 puertos en la parte final y nos centramos en las dos subidas finales que están encadenadas con rampas muy duras y final en la subida de Levetex que son 7,2 kilómetros al 7,7 de pendiente media, una etapa donde habría que hacer daño, ahora lo vais a entender viendo la tercera semana. Decidme abajo qué os ha parecido la segunda semana, a mí también me ha gustado mucho, aunque echo de menos alguna contrarreloj, pero sobre todo creo que destroza el recorrido del Tour de Francia esta tercera semana. Ahora me decís qué pensáis ustedes. Primero etapa 16, la única contrarreloj del Tour de Francia de solo 22 kilómetros y con dos subidas que tenemos en esta contrarreloj. La primera que harán, que es la que estáis viendo aquí, que se cuenta este kilómetro 300 rondando el 8% de pendiente media, bajada y la subida de 2,7 kilómetros al 8,8 de pendiente media, aunque al llegar al final de esta subida seguirán subiendo unos 4 kilómetros rondando el 4-5% de pendiente media. No me gusta nada que el Tour de Francia solo tenga una contrarreloj y solo de 22 kilómetros, aunque es lo que hay. Y vamos con la etapa 17, que puede ser perfectamente la etapa reina de este Tour de Francia, de 166 kilómetros con 4 puertos y un final durísimo en el Col de la Loz, 28 kilómetros rondando el 6% de pendiente media, aunque con algunos descansos. Ese final, esos últimos 5 kilómetros son realmente duros, bajada y se hará el final en el último kilómetro en el altipuerto de Courchevel, que tendrá unas rampas de hasta el 18%. Etapa 18, etapa para los hombres rápidos, aunque hay un puerto en la parte final que podría hacer un sprint reducido, pero es que tendremos en esta tercera semana 3 etapas para los sprinters, también la etapa 19, que hay un puerto en esa parte final que también podría reducir ese sprint. Podríamos ver una bonita lucha por el maillot verde, pero que haya tantas etapas para sprinters en la última semana es algo que tampoco me gusta demasiado. Y terminará el Tour de Francia con la etapa número 20, que si os fijáis aquí, 133 kilómetros, muy corta, con 5 puertos, y nos fijamos en esos dos finales, que creo que está hecho al ser una etapa tan corta y esos puertos encadenados para que se intenten los ataques desde lejos, pero tendremos también unos últimos 8 kilómetros planos donde las estrategias de equipos pueden ser muy importantes. Y el Tour de Francia oficialmente acabará en la etapa 21 en París, en los Campos Elíseos. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido el recorrido del Tour de Francia, qué puntuación le dais en total. A mí la primera y la segunda semana me han encantado, aunque echaba de menos una crono por equipos, por ejemplo, pero la tercera semana con 3 etapas para sprinters y solo 2 etapas de montaña, además bastante cortas, hace que eche de menos algo más de dureza en el final del Tour de Francia. Por supuesto, para mí el recorrido del Giro, que os lo dejo ahí arriba, mucho mejor que este del Tour de Francia. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.